Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a realizar el siguiente de los dibujos de Sketch. Como vemos, la siguiente figura está formada por líneas y arcos tangentes. Si nos fijamos en la línea de la base de la figura, vemos que a continuación por la derecha se le une un arco que es tangente, ¿vale? A continuación de ese arco tangente se une otra línea que es tangente a su vez con ese arco, y a continuación de esa línea otro arco tangente con más arcos de diferentes radios y dimensiones. Por lo tanto, para hacer esta figura vamos a utilizar la herramienta de arco tangente. Estando ya en el sketch de la pieza, antes de nada quiero mostraros los posibles arcos que podemos dibujar en OnShape. Pongo una línea de ejemplo y vamos a ver a continuación cuáles son las posibilidades para dibujar arcos. El primero de ellos es arco en 3 puntos, mediante 3 puntos. Si lo seleccionamos y seleccionamos a su vez el punto final de la línea, si hacemos clic, este sería el comienzo del arco. Donde nosotros situemos el segundo clic sería el final del arco, y luego vemos que podemos modificar el radio del arco, tanto en una dirección como en la contraria. El problema si lo hacemos así es que podemos llegar a hacerlo tangente, pero si no nos fijamos bien, pues puede que el arco no sea tangente. Por ejemplo, aquí no es tangente y aquí sí es tangente. Vemos que aparece la señal de tangente a la línea y la línea se nos ilumina. Esta opción la podemos utilizar, pero como ya os digo, si no nos fijamos bien, podemos correr el riesgo de que no quede tangente y posteriormente cuando vamos a acotarlo pues se nos deforme el dibujo. Por lo tanto, no es la opción más recomendada. Otra de las opciones que vamos a utilizar es el arco por dibujar un arco por el punto central. Como veis, me salto la opción de arco tangente porque esa es la que al final vamos a utilizar. Antes de nada quiero explicaros la otra opción. Esta de arco por punto central, si la escogemos y cojo el punto final de la recta, como veis, aquí me toma el punto central. Aquí yo escogería el punto de inicio del arco y aquí el punto final. Esta opción no nos serviría a nosotros para realizar este dibujo, ya que es muy difícil calcular dónde estaría el centro de nuestro arco, y aún así probablemente tendremos dificultades para hacerlo tangente. Por lo tanto, no lo utilizamos. La otra opción que nos queda es el arco cónico. Este es parecido al de arco de 3 puntos, pero con la diferencia de que vemos que aquí sería el inicio, aquí podría ser el final, y vemos que el arco en realidad no es un arco circular. Puede ser un arco elíptico, incluso una figura no totalmente circular, ¿de acuerdo? Por lo tanto tampoco sería la opción para realizar nuestro dibujo. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar esta. Si queremos la podemos acotar. Vamos a darle el largo total, 107,94, y a partir de aquí vamos a empezar, en este caso, a utilizar el arco tangente.
Como vemos, el arco tangente, nos situamos en ese punto y ahora nos situamos aproximadamente la forma que tendría, ¿vale? Aproximadamente por aquí, ¿vale? Para continuar con el dibujo, ahora tendríamos que seleccionar la herramienta de línea. Cogemos la línea y la estiramos, más o menos aproximadamente lo que mide esa línea. Esa línea, como veis, no tenemos ninguna referencia, no tenemos ninguna acotación. Probablemente esto sea porque en realidad el dibujo se ha ido acotando en este lado hacia la izquierda. Si veis, aquí están todas las cotas y esta última línea la han dejado sin acotar, pero porque en definitiva, como se han acotado el resto de cotas, pues no es necesario acotar esa última cota, esa última línea. Podemos empezar, si queremos, en este caso vamos a empezar al contrario el dibujo. En vez de seguir por ahí, vamos en este caso a seguir por el lado de la izquierda. Seleccionamos el arco tangente, me voy al punto de inicio y en este caso hago un arco más o menos aproximado, a continuación hago una línea en vertical de más o menos la misma longitud. A continuación tengo que ir seleccionando otra vez la herramienta de arco, otro arco aproximada. Bueno, podemos decir que el arco, como veis, este arco, el centro es este punto y el arco de aquí, el centro es este punto, ¿vale? Evidentemente también vemos que el radio es diferente, por lo tanto no podemos hacer coincidir en una línea vertical los centros de los dos arcos, porque si no, al intentar modificarlo y acotarlo, pues no podríamos. Entonces aproximadamente este arco vendría así. Ahora, como sigo teniendo la herramienta de arco seleccionada, voy a pinchar otra vez y hago un arco en este sentido, aproximadamente ahí. Sigo continuando con el arco, pero ahora en este caso vamos a hacerlo aproximadamente. Y ahora otro arco, en este caso sería aproximadamente aquí. Ahora me quedaría por unir estos dos extremos y lo uniría en este caso con una línea y ya me queda el dibujo cerrado. Antes de continuar, es importante que esta línea, como el dibujo todavía no lo hemos acotado y lo hemos hecho de forma aproximada, esta línea probablemente, casi con toda seguridad, no es ni tangente a este arco ni tangente a este arco. Por lo tanto, hay una herramienta que podemos utilizar para hacer, una vez que tenemos las líneas ya construidas, para hacer las tangentes a otras entidades, como por ejemplo estos dos arcos. En este caso, la herramienta que utilizamos es esta de aquí, la de tangente. Seleccionamos la línea y seleccionamos el arco y nos lo hace tangente. Ahora ya sabemos que está este arco con esta línea tangente y tenemos que volver a seleccionar la línea y volver a seleccionar en este caso el arco de abajo para hacerlo también. Bien, ahora ya lo que nos queda en este caso es acotar nuestro dibujo. Para ello seleccionamos la herramienta de acotar, de dimensión o con la tecla D del teclado
y empezamos a acotar nuestros arcos. En este caso este sería de 25 y vemos que aquí, fijaros, una cuestión es que se nos ha deformado bastante el dibujo. Yo antes había hecho aquí un arco de 38 milímetros o algo así, entonces ahora al intentar modificar, como he puesto unas restricciones, pues el programa intenta mantener esas restricciones. Si esto ocurre, podemos hacer varias cosas. Podemos coger, por ejemplo, dar un paso atrás, nos lo deja de la misma forma, y podemos, por ejemplo, esta línea incluso quitarla, la que habíamos dibujado antes, para que el dibujo no esté cerrado y no lo deforme excesivamente, ¿vale? Si probamos a acotar este radio, le damos 25 y como veis se deforma, evidentemente se deforma, pero no ocurre lo que había pasado anteriormente cuando el dibujo estaba cerrado y unido estos dos puntos mediante una línea. A medida que vayamos acotando el dibujo cada vez más se parecerá al dibujo final que tenemos que conseguir, y por lo tanto estos dos puntos estarán cada vez más unidos, ¿vale? Más cerca, y podremos trazar esa línea tangente. Otra cosa importante es que los arcos, aunque en el plano no viene definido, pero en este caso se entiende que cuando este arco, por ejemplo, de radio 25 milímetros, no viene acotado, pero se sobreentiende que tiene 90 grados. Y aquí nosotros no sabemos si tiene esos 90 grados o no. Entonces, es difícil en este caso acotar los ángulos, porque si seleccionamos la herramienta de acotar, pinchamos un punto y pinchamos en este caso el otro punto, y vemos que nos acota básicamente o la dimensión vertical o la horizontal o la distancia mínima entre esos dos puntos, pero no nos sale, por mucho que queremos, no nos sale la acotación de ese ángulo. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bien, pues existe una pequeña solución, y es que podemos trazar una línea. En este caso vamos a hacer la línea de construcción, es decir, no va a contar para el dibujo, simplemente es para apoyar nuestro dibujo, y vamos a unir el punto final de ese arco con, en este caso, con el centro, y vamos a trazar también otra línea desde el otro punto inicial hasta el centro. Ahora sí, como veis, si seleccionamos el comando de acotar, acotamos y podemos decirle el ángulo que queremos. En este caso era 90,65. Yo quiero saber que sea de 90 exacto, y ya lo tendría acotado. A continuación necesito también acotar esta línea, que sería de 23,7. Así vamos a ir acotando todo el dibujo. Al intentar acotar el radio me he equivocado, no he pinchado bien, y ahora me está acotando la distancia desde el inicio a la línea. Cuando hace esto, le dais a la tecla escape y esa cota no se va bien. Y luego volvéis a seleccionar la herramienta de acotar y lo podemos de nuevo acotar. En este caso son 28 milímetros. En este arco tengo que realizar la misma operación que en el arco anterior. Tengo que hacer que el arco, en este caso, tenga 90 grados desde su punto de inicio hasta el punto final. En este caso tendría 89, lo modifico para que tenga.
esto lo vamos a tener que hacer con todos los radios. El tener que fabricar una línea auxiliar, tanto desde el inicio como desde el final, hasta su punto central, para poder acotar la abertura de cada radio. Radio 75 y ahora línea acotar. Nos queda todavía por acotar este último. Radio, que en este caso es de 44 grados. Bien, aquí como podéis observar, la figura no concuerda. Como vemos, tenemos el radio acotado de 74 con 74 grados, el radio de 44 y 81 grados, es casi el resultado final, que serían 80, pero aún así hay mucha diferencia. Aquí lo que ha ocurrido es que hemos cometido un error. ¿El error dónde está? Pues parece ser que, si os fijáis, este radio de 74, yo le he dicho que tenga 74, pero si nos fijamos en el plano, yo he acotado la abertura no desde el centro de este arco, sino desde el centro de este. Estas líneas que había trazado de líneas auxiliares no las he trazado respecto de los puntos inicial y final con su eje, su centro correspondiente. Entonces ese es el problema que tiene, por eso no coincide el dibujo final. Esto podemos solucionarlo de varias formas. Si le damos el comando de atrás, ¿vale?, de deshacer, va deshaciendo los últimos cambios que he ido haciendo. Quita la cota del ángulo, quita la línea auxiliar, el ángulo de 44, y aquí, si os fijáis, aparece acotado los 74 grados y el radio 74. Pero si nos fijamos, la línea que nos muestra la apertura del radio, en este caso no parte desde el centro de este radio. El centro de este radio, si nos fijamos en la cota, es este punto. Nosotros hemos cogido este y entonces pues por eso no cuadra bien el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a retirar estas líneas, borramos con el botón de suprimir y las volvemos a trazar de nuevo. Trazo la línea en construcción, en este caso es hacia este punto. Como estos dos puntos estamos muy cercanos, es fácil equivocarse. ¿Vale? Y ese ha sido nuestro error. Trazo también desde el final del arco, en este caso, hasta su punto central. Y ahora sí, acoto esos 74 grados.
el radio este, como había deshecho los cambios, le damos el valor, en este caso de 44. Y ahora sí tenemos que trazar una línea, que en este caso nos puede servir esta misma, porque al ser los dos radios tangentes, los dos centros del arco, hay una línea recta que la une. Entonces, si queremos, solamente tendríamos que trazar esta. Y en este caso le decimos que sea de 80 grados. Dimensión de 80 grados. Bien. Como veis, si os fijáis en la figura y empezamos a recorrerla por el lado izquierdo, vemos que todas las líneas aparecen en negro, por lo tanto están totalmente acotadas. Nos quedaría por acotar este último radio, ¿vale? Que en este caso es de 35. Y nos quedaría por unir una línea recta desde aquí hasta aquí para cerrar. Aquí varias cosas. O bien hacemos que este radio mida los 70 grados que nos muestra el plano, o bien hacemos esta línea tangente a este arco, como decimos anteriormente, o tangente también a este arco. Probablemente, como aquí no viene ninguna dimensión, si hacemos esta línea tangente a los dos arcos, cuando vayamos a acotar el ángulo del arco, no nos dará el valor exacto de 70, probablemente. Puede ser posible. O bueno, vamos a intentarlo, a ver. Recordamos que para hacerlo tangente, pinchamos aquí, tangente, damos la lista, tangente, pinchamos la línea y en el arco, y pinchamos la línea y en el arco. ¿Veis? Aquí nos da una sobreacotación, por lo tanto no, el que dice que no se puede resolver, que no estaría bien. ¿Esto por qué? Porque si lo hacemos tangente, claro, como aquí todavía no le hemos dado el valor del ángulo, pues el programa intenta modificar todo, pero como no podemos ver las otras líneas porque ya están acotadas, pues por eso nos da este error. Entonces volvemos hacia atrás. En este caso vamos a hacer que vamos a trazar la línea y lo vamos a acotar. Nos da 60 grados y como veis me aparece en la cota sombreada, por lo tanto no puedo modificarla. ¿Esto qué ocurre? Que para yo poder terminar el dibujo, si veis hay mucha diferencia de esta parte final con esta. De hecho aquí se nota claramente que la línea recta no es tangente al arco. Por lo tanto, para poder terminar el dibujo adecuadamente, ¿qué voy a realizar? Pues si os fijáis, si yo selecciono la línea, me sale el indicador de que es tangente. Si yo señalo este indicador, ¿veis? Se me ilumina la línea y el arco al que es tangente. Si lo selecciono con el ratón y le doy a suprimir, quito esa relación. Por lo tanto, este arco no puedo, pero lo vuelvo a acotar. Y como veis ya la cota del ángulo no me sale bloqueada, por lo tanto puedo modificarlo. Le doy el valor de 70 grados y así sí quedaría mi dibujo terminado.
probablemente esta línea no sea del todo tangente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si volvemos a intentar hacer la tangente de esta línea con alguno de estos, es posible que nos dé un error. No puede hacerlo tangente. Habrá algún desfase, algún pequeño acumulación de errores por el tema de la coordenada o del redondeo de las cotas. Entonces no puede llegar a ser totalmente tangente, pero en este caso, como el plano no nos indica nada más, pues nosotros lo dejaríamos así. Por lo tanto, el dibujo ya quedaría totalmente terminado. Salimos del sketch